y los hechos. Muy bien. Entonces el tema del día de hoy, estamos viendo, o mejor dicho, continuamos viendo los requisitos que tiene que llevar el escrito de interposición del recurso de revisión. Nuevamente, aquí estamos utilizando supletoriamente, y aquí sí es aplicable supletoriamente. Fuiste tú quien me hiciste la precisión, Jesús Roberto, ¿te acuerdas? ¿Qué norma se aplica supletoriamente en este caso? O ya no te acuerdas. Yo no fui, maestro. Justo le iba a decir que creo que yo no fui profesor, no recuerdo. ¿No te acuerdas? ¿O alguien se acuerda? ¿Qué norma ¿Sería aplicamos? la Ley Federal del Procedimiento Administrativo? Exactamente. La Ley Federal del Procedimiento Administrativo es en el artículo, entonces no recuerdo quién fue quien me dijo, pero cuando estábamos hablando de cuáles son las normas supletorias de la LGEPA, en el apartado del recurso de revisión, ya ves cómo si fuiste tú, Jesús. Nada más me quieres volver loco. Sí, lo proyectamos. Eso. ¿Y te acuerdas qué artículo es? El que remite a la supletoriedad de la norma. Imagínate que te lo pregunto en el examen, Jesús, ya va a ser el colmo que no lo sepas. ¿Tú lo trajiste a colación? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien? Es el 86. ¿De la LGEPA? No, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ok, bueno, sí, el que reglamenta el recurso, sí, pero de la LGEPA, cuando nos remite al apartado, ¿viene en el mismo capítulo de la revisión? Pónganle en el buscador el PDF, Ley Federal del Procedimiento Administrativo. ¿Así lo encontró la vez pasada Jesús? Estos detallitos son los que les deben de servir porque de repente les van a preguntar, bueno, ¿y por qué usted utiliza estos requisitos? ¿De dónde los sacó? Pues tiene que decir, pues, porque es supletoria la ley federal de acuerdo con tal artículo. ¿Ya lo encontraron? Dígame, Elsa. Es el 159 bis 5, que en su último párrafo dice: los afectados por actos de la Secretaría regulados en este capítulo podrán ser impugnados mediante la interposición del recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Exactamente. Entonces ahí tenemos esta remisión expresa. ¿Nos puede remitir el artículo para que lo anoten? Sí, es el 159 bis 5. Artículo 159 bis. ¿Qué nos dice? Van a interponerse los recursos. Bueno, se va a interponer el recurso de revocación con lo previsto en esta ley y en suplencia con lo que diga la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. De ahí estoy sacando yo los requisitos, no los estoy inventando. Entonces, todos estos son requisitos que tiene que tener sí o sí nuestro recurso. Ahora, pasemos a estos dos aspectos fundamentales. Les di a leer un artículo respecto de los hechos. ¿Lo leyeron? ¿O no? Díganme como Jesús, no, maestro, nunca nos dio nada. ¿No se acuerdan? Uno que habla de un análisis hermenéutico, algo así. Karen, ¿no lo di o no lo leíste? La verdad no lo recuerdo, o sea, ni siquiera que lo hayamos mencionado. Yo, Karen. ¿No? Y tampoco les mandé otro que habla de las pruebas, que son como 50 páginas. Ese sí. ¿Y no les mandé uno previo de los hechos? Bueno, ese de 50 páginas también habla de los hechos. ¿Tuvo usted oportunidad de leerlo, Karen?
Maestro, 50 hojas, ¿cómo cree que las voy a leer? Ni en todo el semestre. Es más, en toda la carrera. Necesito que lean, si no pueden ambos documentos, porque a veces la exigencia de su maestro es brutal, inhumana, cruel y sádica, porque imagínense que los abogados tengamos que vivir de leer 100, 200 páginas en una semana. Bueno, nada más léanse el de 50 páginas. Pero necesito que le den una lectura, porque este aspecto es toral para nuestro procedimiento. Entonces, mucho menos leyeron los conceptos de violación para tratar de construir un concepto de un agravio que les envié, que les di como ejemplo, un amparo que les mandé. ¿Lo ojearon o tampoco? Les pregunto. ¿Tú, Rafael, sí sabes de qué hablo o tampoco se los mandé? Sí lo mandó, sí lo mandó. Solo lo revisé ese día y se me olvidó. Yo soy sincero, se me olvidó del amparo. Denle una revisada. ¿Para qué? Tenemos que irnos, vamos a decir, fogueando, practicando en elaborar agravios, conceptos de violación y demás. Es un ejercicio, pues, que nunca terminamos de aprender, siempre podemos perfeccionarlo, pero tenemos que empezar. Por lo menos yo aprendí leyéndolos y después poco a poco hacerlos propios. Recuerden que el derecho procesal y el derecho mismo es una ciencia donde está proscrita la precocidad. Es decir, nunca van a escuchar ustedes que en el derecho surja un niño genio. Mozart componía sinfonías a los 6 años. En nuestra universidad tenemos muchachos de 11 años acabando carreras de físico, matemático. ¿Sí han escuchado esos casos? ¿Ya han escuchado un caso así en el derecho? ¿Y por qué creen? ¿Somos menos inteligentes los que estudiamos derecho o qué? Creo que porque el derecho es cambiante, va cambiando conforme las necesidades que se vayan presentando. Pero toda la ciencia es cambiante, ¿no? ¿O a poco usted cree que hay alguna ciencia inmutable? Creo que el principio básico de la ciencia es mutatis mutando. A mí me parece más que esto se ocurre en el derecho por tratarse de una ciencia práctica que se encarga de estudiar el comportamiento social, bueno, de reglamentar el comportamiento social. Y por lo tanto, no podemos tener la comprensión del mismo, sino hasta que estemos inmersos en la sociedad y nos comportemos. Pongo un ejemplo. El día de hoy, cuando ustedes den una asesoría respecto de alguna controversia de orden familiar, posiblemente darán un consejo desde su contexto y su mundo de vida. ¿Están de acuerdo? Y ese consejo yo les aseguro que será distinto cuando tengan 10 años de ejercicio profesional. ¿No creen ustedes? Va a cambiar porque hoy entienden las relaciones de familia de un modo, los pleitos familiares de un modo, los pleitos de pareja de un modo, y en 10 años lo verán de otro modo. Lo mismo ocurrirá en civil, en penal, en laboral, en la redacción de contratos. ¿Por qué? Porque ya tuvieron esta práctica. Eso mismo va a pasar con sus agravios, con sus conceptos de violación. El día de mañana que tengan que llegar a un despacho a hacer un concepto de violación, pues les va a costar mucho más trabajo partir de cero, partir de la nada. Entonces, lo que yo les invito es que lean ese documento. Yo sé que son muchas hojas.
pero hagan el esfuerzo. Reitero, yo tengo que leer carpetas de investigación de 500 páginas cuando llego a una audiencia inicial y el juez me dice, le doy un receso de 1 hora, si bien me va. Creo que ustedes sí pueden con 150 páginas ya en 5 días, ¿o no? Porque eso van a llegar a hacer. ¿O creen que estoy exagerando? Una vez me tocó en un asunto de privación ilegal de la libertad, siendo yo defensor. Detienen a unas personas, eran 6 detenidos, un asunto mediático, estaba en la televisión nacional, en todos los canales. Llego a la defensa, la carpeta de investigación eran 6 tomos de investigación. La audiencia se fijó en la noche porque era un control de detención y de ahí continuaba la inicial. Y me dice el juez, pues ¿cuánto tiempo necesita? Le digo, pues señoría, mínimo un receso de 12 horas. Son 6 carpetas, cada carpeta de más de 500 páginas. Me volteé a ver, me dice, ¿está usted loco? Le voy a dar un receso de 3 horas y apelo a su experiencia jurídica. Es claro que no hay que leer todo lo que viene en la carpeta. ¿Cómo ven? Usted ya tiene experiencia y entonces se brinca las cosas, ni que todo fuera importante. Nada más nos estamos jugando 50 años de cárcel para sus clientes, hombre. No eran más porque privaron de la vida al sujeto. Entonces creo que eran más de 50. 50 la mínima, máxima 90. Y me dio 3 horas de receso. Ya me los imagino ustedes frente a ese juez. Pues no, pues no. Dejo el caso y me voy. También, ¿cómo quiere que me ponga a leer eso? Dime, Carlos. Justo, es que justo yo ahorita, profesor, en el trabajo estoy viendo un amparo que, bueno, está relacionado un poquito como lo que usted dice, pero supongo que a veces los jueces también dicen eso porque, bueno, a mí me ha tocado leer amparos que el 85% de su contenido es un copy-paste de jurisprudencias o de la ley. Entonces, justo nada más, o sea, yo cuando no tengo tiempo y debemos de entregar, evito eso y lo evito y pues lo dejo como hasta el último nada más en caso de que tenga que revisar algo muy específico, pero si es la ley y es un copy-paste, me lo salto un poco porque me consume eso y siempre es literalmente el copy-paste o que dice, no sé, de acuerdo con tal artículo, lo puedo sustentar con la jurisprudencia tal, y lo copian y la jurisprudencia es de 3 hojas. Entonces, siento que también eso en parte, pues, hace que nos lo saltemos, ¿no? Bueno, pero esa es una mala práctica. Porque si yo voy a impugnar algo, primero tengo que analizar, uno, si esa jurisprudencia se aplica, si es obligatoria, si la autoridad fundó y motivó por qué está señalando que esa jurisprudencia aplica al caso necesario, y de ahí podemos tirar o por lo menos reponer procedimiento. A veces, y yo te lo entiendo en el amparo, ¿no? Por ejemplo, considerando primero que es competencia, pues te lo brincas. Sí, o sea, yo justo todas esas me las brinco porque digo, bueno, o sea, entiendo, ya aceptaste la competencia y me lo sustentas con una jurisprudencia, pues sí, me voy a saltar todas esas 5 páginas en las que me está sustentando básicamente doble vez. Pero piensa usted, Carlos, en materia administrativa ambiental. A veces puedes conseguir una nulidad lisa y llana porque no te sustenten bien la competencia. Entonces te digo, depende en qué Sí, trinchera depende estés. también la materia. Ajá. Eso, ejemplo, a mí me dicen, en esta carpeta vienen todas las pruebas y los actos de investigación para tener a estos angelitos aquí detenidos. ¿No Pues la en eso leas falta. toda? Pues me voy a brincar. ¿Qué me brinco? ¿La, Pues en eso, la declaración de quién? sí, justo, o sea, yo creo que depende de la materia, porque, bueno, yo ayer estaba checando y por eso me acordé de lo que dijo ahorita, porque a veces sí digo como, bueno, o sea, entiendo que también quieran hacer como su sustento muy fuerte, pero a veces nada más es pura paja. Y nada más es como, bueno, ya cité el artículo, no sé, el 120 del Código Penal, y después
estoy metiendo una jurisprudencia que dice básicamente lo mismo. Entonces, eso es como, bueno, el 120 y aquí que dice, sí, 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 se sí. relaciona. Entonces, eso a veces sí. Son vicios que se tienen. Mire, le comento. Yo he participado como capacitador de la Escuela Judicial Federal. He capacitado varios circuitos, propiamente en la redacción de sentencias. Si usted nota, la Corte, algunos colegiados están cambiando su modo de redactar sentencias. Por eso les mandé el amparo que les mandé, porque ese es un amparo ya redactado de un modo distinto al que estamos acostumbrados. Poseen mayor legibilidad. No hay tantas transcripciones. Únicamente se transcriben o se señalan las cuestiones que hay que transcribir. Pero de ahí en fuera se evita en la mayoría de lo posible. Ejemplo, a mí no me gusta que te digan, se viola el artículo 14, 16 y 20 constitucional. Mismos que a la letra dicen, pum, abro comillas y te transcribo. Ahí como dice Carlos, pues ya se nos fueron 6 páginas. Pues yo entiendo que el magistrado sabe de esos artículos, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes empiecen a ver para que lo podamos platicar. Y si de algún modo mi experiencia les sirve, tomen únicamente lo que les sirve. Porque recuerden, ¿cuál es la mejor manera de hacer un agravio, un concepto de violación? La que a usted le funcione. Así tiene que ser. Pero para que ustedes lleguen a ese estilo, pues necesitan ir pasando por varios. Y lo que no quiero es que se queden estancados en estas cuestiones. A veces yo les llamo vicios al redactar, que son los que nos está señalando Carlos, porque los abogados tenemos vicios para redactar. Incluso, bueno, ustedes lo pueden ver, ¿no? Las personas, vamos a llamar, fuera del derecho, nos dicen que no se nos entiende nada. Agarran un texto escrito por un abogado y dicen, pues, ¿quién sabe qué dice aquí? Dice, suponiendo sin conceder, pues, ¿qué será eso? Dice, este hecho es falso de toda falsedad. Porque hay veces que es falso de toda verdad, ¿no les pasa? Este hecho ni lo afirmo ni lo niego, sino todo lo contrario. Todos esos son muletillas pseudo jurídicas que alguien piensa que se ve inteligente diciéndolas, pero les pregunto a ustedes, ¿algo de lo que he dicho tiene sentido? ¿Cómo entiende usted, Mariana, si yo le digo, este hecho ni lo afirmo ni lo niego, sino todo lo contrario? Pues que no se entiende nada. ¿Y cuánto nos jugamos la apuesta que un día usted va a poner esa muletilla? No creo. Dicen, no, jamás, no sé qué. Así me dicen todos mis alumnos y cuando me los encuentro en la calle de contraparte, digo, mira, ¿no que no lo ibas a hacer? Es que dijo no creo porque no va a ejercer. Eso es lo que usted hace. Exacto. Lo malo es que los abogados tarde que temprano ejercemos, ¿eh? Profe, pero suponiendo sin conceder, yo creo que sí se usaría, o sea, más. No te entendí, Joseph. Bueno, de la primera que dijo de suponiendo ¿Sin sin conceder? conceder, yo creo que sí se utilizaría más. O sea, porque te estás diciendo que es caso hipotético. Bueno. Pero a ver, Joseph, analiza la frase. Suponiendo sin conceder es un pleonasmo. ¿Qué es cuando yo te digo, supongamos que está lloviendo? Bueno, pues no. ¿Qué diferencia hay que te digo? Supongamos sin conceder, o sea, supongamos que llueve, pero no llueve. ¿Me estás diciendo eso? Pues sí, los efectos.
Y Tienes razón. argumentativamente, explícame, o sea, olvídate de Cantinflas y de Chespirito por un momento. Y tratemos de argumentar como personas con una profesión. ¿Qué me quieres decir con eso? Y aquí me ponen en el chat, Mariana, Lisbeth. A ver, Mariana, explíqueme, ¿puedo convalidar qué? Pues es que estamos hablando de que todo esto constituye vicios, entonces se puede convalidar. O sea, antes era, se puede corregir el acto. Obviamente, si se trata de vicios, pues que no, por ejemplo, estas cosas del texto, algunos números y así, pero se me vino a la mente esa cuestión de la convalidación. ¿Pero a qué se refiere con convalidar? Es que yo lo estoy enfocando desde el término procesal. Lo que yo quiero que usted me diga es a qué se refiere. Le doy ejemplo. Si yo digo, Jesús Roberto firmó este documento, le estoy asignando un hecho. ¿Estamos? Por eso quiero que lean el texto que les di, porque precisamente hay hechos convalidativos. Si Jesús Roberto, en una controversia de orden civil, cuando yo le asigno la suscripción de un documento y se la presento, él no la objeta, se le tiene por reconocido el documento, es decir, se perfecciona. Y si ese documento tenía algún vicio, queda convalidado. No sé si usted se refiere a eso. Sí, precisamente es eso. Ok, y entonces para evitar convalidación usamos suponiendo sin conceder. O sea, Jesús va a decir, suponiendo sin conceder que esa firma sea mía. A ver, díganme. O fíjense esta otra. Se opone la excepción de oscuridad en la demanda. Opongo como excepción todas las que se desprendan de mi escrito de contestación y las demás que me favorezca conforme a la ley. ¿Sí ven ustedes qué es hablar sin decir nada? Opongo como excepción la sine actione agis, que consiste en la falta de derecho, porque no tiene derecho. Entonces, si no tiene derecho, pues ¿por qué me demanda? Todas estas cuestiones ya han sido establecidas desde antaño, que ni siquiera constituyen excepciones, pero siguen siendo muletillas que utilizamos los abogados a diario. Y yo les puedo mostrar 10 ejemplos ahorita de contestaciones de demanda con estas frases. Es más, me divierto buscando en cada contestación de demanda una de estas. Y creo que nada más en 2 o en 3 ocasiones me ha tocado que no viene ninguno de estos vicios formales. Entonces, ¿qué es lo que yo les pido? 1, léanme este capítulo, este documento que les mandé, que dice capítulo 1, para que entendamos 2 supuestos. 1, la importancia de la prueba y su definición. 2, la importancia de los hechos. ¿Queda claro? Partamos a los hechos. Miren, les voy a explicar. Cuando hablamos de los hechos, normalmente nos dicen en el aula, pues los hechos tienes que poner lo que pasó y ya. En el recurso de revocación, y aquí hay que entender una gran diferencia. No importa si estamos hablando en civil, en penal, en cualquier procedimiento. Los hechos es un punto central de nuestro debate procesal. Es más, respecto de los hechos, se centra nuestro debate. Y a veces pensamos que los hechos son una cuestión de formato. Nada más cámbiale nombres y fechas y ya están los hechos. Lo que importa es vete a lo demás. No.
dedíquenle un tiempo necesario a redactar los hechos. ¿Por qué? Van ustedes a leer que existen 5 tipos de hechos. Y dependiendo el tipo de hecho que usted señale, van a existir o no cargas probatorias. Es decir, un primer tipo de hechos, y aquí me refiero, bueno, tenemos diversos tipos de hechos. Hay algunos que se llaman hechos naturales o hechos brutos. Ejemplo, cuando yo digo, hoy amaneció a las 6:47 de la mañana, este es un hecho natural. ¿Están de acuerdo? Les pregunto, ¿ese hecho tiene relevancia jurídica? Yo creo que no. Parece que no. ¿Cuáles son los hechos que nos interesan en el campo procesal? Pues los hechos jurídicos. Pero no todos los hechos jurídicos. Pongo otro ejemplo. Si yo digo, Juan Pérez nació el 11 de marzo a las 8:30 de la mañana, ¿ese es un hecho qué? ¿Jurídico o natural? ¿Qué piensa? Jurídica porque nace la persona, pero a la vez también es natural, porque nace la persona como un ente biológico, pero también nace la persona como un ente de derecho. Exactamente. Bueno, tenemos que analizar cuándo inicia la personalidad. ¿A poco la personalidad inicia cuando naces? ¿Qué no puedo yo heredarle al no nato? Todavía ni nace y ya tiene derechos. ¿Cómo ves, Rafael? Y nos empezamos a complicar la vida. Y como acertadamente indicas, es un hecho, llamémosle bruto, natural, como es un nacimiento, pero tiene consecuencias jurídicas. La muerte, pues es un hecho natural con consecuencias jurídicas. El día y la noche, Rafael, tienes 3 días para desahogar una vista. ¿Te das cuenta entonces cómo un hecho natural puede tener relevancia jurídica? Pero lo que nos interesa no son todos los hechos jurídicos, nos interesan los hechos jurídicos procesales, en este caso procedimentales, aquellos que tienen relevancia al campo de la instancia que voy a realizar, en este caso de mi reacertamiento. ¿Queda claro? Y los hechos tenemos que establecerlos. Aquí, discúlpenme si utilizo palabras a veces raras, pero vamos a analizar del siguiente modo. El campo de los hechos en el derecho procesal es el campo de la epistemología. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la epistemología? ¿Le suena algo? ¿A nadie? La epistemología es la ciencia que se encarga de estudiar cómo se adquiere conocimiento. Y por lo tanto, piensen ustedes que cuando están elaborando un recurso, un reacertamiento, lo están haciendo como un ejercicio cognoscitivo. Es decir, ustedes lo van a dirigir a un órgano revisor, pero le quieren dar a conocer
pues, ¿qué pasó o no? Y esto es natural. Imagínense que yo llego y le digo a Nora, Nora, tengo un problemota, necesito que me ayudes. ¿Qué es lo primero que me vas a preguntar, Nora? ¿Cuál es el problema? Pues, ¿qué pasó, no? Sí. Y entonces yo le empezaré a hacer una narración de los hechos. Fíjense cómo es natural. Si yo llego ante el órgano revisor sin precisar los hechos, el cerebro mismo me dice, pues algo como que no me cuadra. ¿No les pasa así? Es que de eso que me estás diciendo no me cuadra. No, pero mira, tengo hasta las pruebas. Y dice, sí, pero tú me estás diciendo esto que no tiene nada que ver con esta prueba. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿En algún pleito, en algo por el estilo? ¿En su vida diaria? ¿O tampoco discuten con nadie? ¿Nunca les ha pasado? Que digan eso, es que esto que me comentas no me cuadra. ¿A ti sí te ha pasado, Karen? Sí, Entonces, si esta es nuestra naturaleza, debemos de entenderla, enfocada a nuestro auditorio. Si ustedes son perezosos, son poco cuidadosos al redactar los hechos, van a ocasionar dos cuestiones fundamentales. Una, que no se entienda qué quieres. Y dos, que posiblemente no te admita pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba está relacionada con los hechos. Si tu prueba no tiene relación con los hechos, será impertinente. Entonces, ¿cómo vamos a narrar o a redactar nuestros hechos en el recurso de revisión? Primero que nada, hay que tomar en cuenta que existen hechos brutos, hechos jurídicos y hechos jurídicos con relevancia en el campo procesal. Hay ocasiones que se establecen hechos brutos que son irrelevantes para nuestra contienda. Pongo un ejemplo. Me toca mucho verlo en materia fiscal. Te imponen un crédito fiscal por 2 millones de pesos y tu hecho número 1 es: soy la empresa Patito ADSB con RFC tal y siempre he cumplido con mis obligaciones fiscales. Les pregunto, ¿eso tiene relevancia para lo que vienes aquí a debatir? Pues si siempre cumpliste en el pasado, pues te felicito. Mañana matamos a un guajolote y lo hacemos en mole. ¿Pero qué estamos debatiendo en este momento? El crédito fiscal de fecha tal. ¿Me interesa que haya pasado previamente? Pero a veces los abogados nos vamos por ahí. Acabo de contestar una demanda de naturaleza familiar. Yo casi no llevo derecho familiar por lo mismo, no me gusta. Pero aquí me vi casi obligado a tener que llevar este caso. Es del hijo de un empresario y bueno, tuve que llevar. La primera, vamos a decir, el primer round nos fue bien. El señor, mi representado, se quedó la guardia y la custodia de los niños. Le van a dar alimentos a él. Le retiré una pensión del 40% de sus emolumentos. Y viene el segundo round, ¿no? Que son los incidentes. Y en la demanda incidental, donde ya nos tenemos que regir al futuro, después de la disolución del vínculo matrimonial, empiezan la demanda con un hecho como el siguiente. Dicen, conocí a
Juan Pérez, ahí está hablando la señora, una tarde de otoño, bajo la hojarasca del parque de San Cristóbal Ecatepec. Al atardecer nos tomamos un helado. Y al ver sus ojos cafés brillando en el ocaso, me enamoré de él. Él me juró amor eterno. Ahí donde fusilaron a Morelos. Pregunto, ¿esto tiene que ver con nuestro caso? Y es una demanda de 25 páginas. El hecho 2. Desde que inició nuestra relación como pareja tuvimos problemas. Porque cuando yo le dije que quedé embarazada, me indicó que no estaba en sus planes tener un bebé en ese momento y que lo abortara. Bueno, pues llegamos al divorcio con 3 hijos, entonces, pues si te dijo eso en ese momento, pues creo que muchos casos no le hicieron, ¿verdad? Y duraron 10 o 15 años en matrimonio. Entonces, a veces los abogados llenamos de hechos irrelevantes nuestros procesos. ¿Sí se dan cuenta? En materia penal es muy común que te digan o que establezcan en los hechos. Es que nunca he cometido un delito. Es primera vez que estoy sometido a proceso. Pues sí, pero a mí no me importa que hayas hecho previo. A lo mejor nunca te habían cachado. A mí me importa este hecho que te están imputando. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, tengan cuidado en esa redacción. Hay que establecer los hechos jurídicos relevantes al campo del derecho procesal. Y estos se van a dividir. No quiero adelantarme porque de verdad quiero que los lean. Pero hay 5 tipos de hechos. Los hechos constitutivos. Y ustedes tienen que aprender a jugar con estos hechos. Van a ver que si se aprenden esta clasificación de hechos, redactar las demandas es mucho más sencillo. ¿Por qué? Un hecho constitutivo es aquel que, como su nombre lo indica, crea o establece la hipótesis de la creación de un vínculo jurídico entre una obligación y un derecho. Ejemplo. Karen suscribió un pagaré a mi favor con fecha 11 de marzo de 2022. Y establecimos como fecha de pago el 15 de marzo del mismo año. Les pregunto, estos hechos que señalé, o mejor dicho, este hecho que señalé, ¿es un hecho constitutivo? Si llega el 15 de marzo y Karen no me paga, ¿le puedo demandar? Y estoy señalando la constitución de un derecho-obligación, ¿sí se da cuenta? Y así tendremos muchos más. Los derechos constitutivos no únicamente es ese vínculo derecho-obligación en el campo de lo privado. También tendremos hechos constitutivos de nulidades, de invalidez. El verificador llegó a realizar la inspección, pero su credencial ya no estaba vigente. ¿Este hecho tiene relevancia en el campo procesal? Sí. ¿Puede ser constitutivo de una futura invalidación o nulidad? Sí. Entonces, hay que tomar bien en cuenta este aspecto. Veamos lo siguiente. Si bien los hechos consisten en narrar lo que sucedió, hay que tomar en cuenta que vamos a narrar lo que sucedió de acuerdo a nuestras pretensiones, ¿no creen? Es necesario entender que la postura como abogados
siempre será de la defensa de un interés. Y por lo tanto vamos a hacer valer estos hechos y vamos a elegir de los hechos lo que a mí me interese. Mire, ejemplo. Katia, auxílieme por favor. Imaginémonos que todavía existe el divorcio con causa. Hoy ya creo que pocos estados de la República todavía manejan el divorcio con causa, con causales, donde habíamos que establecer un motivo para el divorcio. Imagínense que yo llego y le digo, licenciada Katia, quiero que me divorcie. Mire, tengo 2 amantes, tengo casa chica, no le doy alimentos a mi esposa y a mis hijos, trabajo, gano bien, pero no les quiero dar nada. La casa la puse a mi nombre y establecí que soy soltero, mañosamente, porque yo sabía que algún día me iba a divorciar. Y ya no quiero vivir con la señora porque pues ya me aburrió. Le pregunto, ¿va a establecer algo de eso en el escrito de demanda? No, con otras palabras. Creo que no le entendí nada, perdón. Ay, perdón, es que se me está trabando mucho el internet. Ahí está, ya le escucho. O ya no le escuché. Bueno, alguien más, Mariana. A ver, el mismo ejemplo. ¿Qué haría usted? Pues yo creo que en este caso, Ay, perdón, se me fue. Creo que hoy tengo mala suerte. A ver, Rafael, ¿tú qué harías en ese caso? Esos hechos que usted me dijo los dejo de lado. No me van a convenir para mí. O sea, si la pretensión que tenemos es evitar que le quiten la casa, que no tenga que pagar y que se tenga, digamos, en este caso, se pueda divorciar así sin mayor problema, eso lo voy a omitir. Y en todo momento lo vamos a negar para que no vaya a haber un conflicto y lo puedan perjudicar al cliente. Piensen lo mismo. Llegamos a la empresa a la que le practicaron la revisión, la inspección en materia ambiental. Y el dueño te dice, pues es que sí, pues yo tiro los desperdicios al drenaje municipal, al drenaje público, pues porque así lo venimos haciendo hace 30 años, yo ni sabía que eso estaba mal. ¿Van a decir eso en su recurso? Probablemente no. Mándeme, Joseph. Probablemente no. Seguramente no. Si yo fuese tu cliente y veo que lo pones, lo primero que hago es correrte. ¿O no? No, sí, yo también me correría. Sí. Bueno, pero vayámonos del otro lado. ¿Ustedes creen que la autoridad también va a indicar los hechos que no sean relevantes para la sanción? Tampoco. Entonces, ok, Mariana, veo que ya está de regreso, gracias. ¿Me pones, quién más me puso en el chat? Jesús, me pone el pago y el abandono del hogar. ¿A qué se refiere Jesús, Roberto? Perdón, profe, era hace rato en conforme a la clasificación de los hechos, que era un hecho constitutivo el pago porque ya se había establecido y el abandono del hogar como una de las causales de divorcio. Bueno, pero el pago como tal no es un hecho constitutivo. No, pero se constituye el hecho de que yo voy a pagar, ¿no? Ese sería Se constituye la obligación. la obligación de el pago. Sí. Porque el pago, todo lo contrario, el pago es la manera normal de dar por terminada o extinguir obligaciones. Es correcto. Exacto. Y después dice que usted señalaría abandono del hogar en el ejemplo que daba de ese supuesto ficticio divorcio. Sí, bueno, recuerdo hace como 4 años cuando salió lo del matrimonio el divorcio Divorcio incausado, incausado. justo me tocó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y
hubo una evolución desde que se constituyó. Y me acuerdo que, no sé si me acuerdo exactamente tal cual es, pero una era como el abandono del hogar como de las causales. Ah, bueno, el abandono del hogar, bueno, es que no sería abandono de hogar, sino sería separación, porque abandono de hogar daba como consecuencia que te declararan cónyuge culpable y perdías derechos respecto de la liquidación en la sociedad conyugal. Lo que se establecía, si mal no recuerdo, porque ya tiene, tú dices 4 años, yo ya no recuerdo cuándo empezaron los divorcios incausados, pero por lo menos en la Ciudad de México creo que ya tienen un poquito más. Como Se hablaba 4 o 6 años, sí, fácil. algo así. Antes se hablaba, si mal no recuerdo, la fracción novena que hablaba de separación por más de 1 año con independencia de la causa. Y ahí no había cónyuge culpable, que era la que todos buscábamos, ¿no? Para que cada quien se fuese con su golpe, porque la declaración de cónyuge culpable traía consecuencias, principalmente, por ejemplo, ese de abandono de hogar, en la liquidación de los bienes. Entonces, pero dense cuenta, entonces, cómo se vuelven cuestiones jurídicamente relevantes. Y estas cuestiones son las que vamos a debatir. Muy bien. Entonces, hechos constitutivos son aquellos que generan nuestra pretensión. Y como ustedes ya saben, tienen que estar basados en prestaciones. ¿Estamos? Ahora sí, Mariana, ya puede hablar. Se me fue hace rato. Creo que sí, es que me llega un poco después el audio. Denme un Un segundo. poco raro mi internet. Un segundo. Disculpen. Me decía Mariana, perdón, que tiene problemas con su internet. Creo que sí. Bueno, Sí, perdón, que se me está trabando un poco. no se preocupe, lo comentamos el lunes no, porque el lunes recuerden que tenemos el examen. El miércoles continuamos con este tema de los hechos. Les suplico, por favor, le den lectura a esto que les envié para que podamos hablar ya directamente de la clasificación. ¿Queda claro? ¿Alguna duda con la forma en la que se va a hacer su examen? Dime, Jesús. Sí, buen día, maestro. No recuerdo si tendremos que entrar a la sesión o simplemente nos va a llegar por formulario. Le llega el formulario al chat de WhatsApp y no hay que entrar aquí al Zoom. Ok. O sea, no es necesario abrir sesión ni nada. Yo sé que muchos maestros les dicen, prendan la cámara y de ahí los voy a estar yo vigilando desde aquí y voy a estar viendo uno por uno, que no copien. Yo no tengo esa situación. Nada más les recuerdo que el formulario, con las herramientas que nos da nuestra universidad, tiene el software antiplagio. Entonces, si usted copia y pega, me aparece eso en una tinta de otro color y me pone el hipervínculo de donde copió y pegó. Si yo detecto eso, ya ni leo su examen. ¿Queda claro? Si usted cierra o minimiza la ventana, se borran sus respuestas. Ese es el software antiplagio. Precisamente para eso es, para evitar que copien. En México nunca se ha dado un solo caso de que un alumno intente copiar. Pero bueno, lo ponemos nada más porque se han dado casos en Suiza, en Londres, y ya viene por default en nuestro sistema. No es que yo desconfíe de ustedes. ¿Alguna otra pregunta con relación al examen? Yo trataré de enviarles 7:30, 7:15 el vínculo para que puedan entrar con calma. Yo sé que si tienen otra clase, lo que sea, ahí está el vínculo. Y tienen para enviar su examen hasta las 9 en punto. ¿Queda entendido?
el sistema deja de recibir respuestas a las 9 en punto. Muy bien. Sí, Perfectísimo. profe, gracias. Bueno, pues pasen un excelente fin de semana y nos vemos por acá hasta el día miércoles. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, Gracias, maestro. profesor. Hasta luego. Nos vemos.